Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Radar Science for Combat, este pequeño proyecto personal, el cual tiene como la misión de hacer estas pequeñas cápsulas informativas respecto a la ciencia aplicada a los deportes de combate. Este capítulo se demoró un poquito en salir, pero tiene que ver con muchos temas de tiempo dentro de todo lo que hay que hacer, y estos tiempos están bastante complejos dentro de todo, sobre todo por temas de pandemia. Ya, en el capítulo de hoy vamos a ver lo que es la hipertrofia, un factor bastante importante dentro de lo que es el desarrollo del entrenamiento, y ver sus factores. La idea no es tanto dar algún tipo de método de entrenamiento de hipertrofia, sino que hay muchos los cuales hablan para mejorar una o la otra, pero sí de cómo funciona, ya de qué se caracteriza, cuáles podrían ser sus repercusiones en respuestas corporales, a nivel fisiológico, a nivel neural, etcétera, etcétera. Con la idea de tener un poco en consideración más allá de cómo lo entrenamos, sino que qué estamos entrenando. Esa es la disyuntiva que se va a estar aplicando. Bueno, el capítulo ya está grabado. Esta es la última parte que estoy realizando, que es la introducción. Está bastante cortito y preciso, así que no hay mucho problema. Y recuerde poder seguirnos en nuestras redes sociales, lo que es Radar Science for Combat en YouTube y en Spotify. Colóquele seguir y puede ir comentando, mandando mensajes según las necesidades. Si quiere hablar sobre algún tema en particular o hacer un comentario constructivo, no hay ningún problema y se recibe siempre con la mejor disposición. Así que les dejo con el capítulo. Ahí nos vemos. Vamos a comenzar definiendo lo que es la hipertrofia muscular. Bueno, la hipertrofia se considera como el aumento del tamaño y el número de las células musculares, esto dado por el aumento de los componentes que tienen dentro de los músculos, como son las miofibrillas y también el líquido intracelular. Dentro de lo que es la hipertrofia, podemos caracterizarla por dos tipos. Tenemos lo que es la hipertrofia sarcoplasmática y también la hipertrofia sarcomérica. Bueno, la primera, la hipertrofia sarcoplasmática, está dado normalmente por cargas de trabajo, de entrenamiento moderada y descansos bastante cortos. ¿Ya? Es una de las maneras de poder trabajar este tipo de hipertrofia. ¿Ya? También se caracteriza también como una respuesta del cuerpo al aumento de la biogénesis mitocondrial. La mitocondria es esta célula que nos ayuda a producir energía de manera aeróbica. Así que entre más mitocondrias podamos tener en nuestras células musculares, mucho mejor para producir energía. ¿Ya? Esto ocupando el oxígeno como una vía eficiente. También tenemos lo que es la angiogénesis dentro de estas células, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. O sea, vamos a tener mejor irrigación dentro del músculo para poder hacer mejor intercambio de gases, este tema del oxígeno con el dióxido de carbono, y también el transporte de nutrientes, ya dentro de esta zona que está más desarrollada. Y está ligado normalmente también a los entrenamientos que son cercanos a la fatiga muscular. Eso quiere decir que bajo una lengua más de gimnasio, ir a reventar el músculo de cierta manera, aunque tiene ciertas falencias ese tipo de interpretación, pero es una de las maneras que se conoce de manera cotidiana. Por otro lado tenemos lo que es la hipertrofia sarcomérica, la cual se caracteriza por el aumento de las unidades motoras, lo que son las motoneuronas, perdón, lo que a su vez es el aumento del tamaño y el aumento de la descarga neural. Ya todo lo que es la hipertrofia sarcomérica tiene que ver mucho con la adaptación del músculo, de las miofibrillas, hacia la recepción del sistema nervioso central. Entonces lo que hace es aumentar la frecuencia de esta descarga y también aumentar la potencia de esta descarga para producir mayor fuerza.
Y este tipo de hipertrofia está ligado normalmente a lo que es el entrenamiento de altas cargas, bastante cercano al 1RM, que es la repetición máxima de un ejercicio, en donde tenemos lo que es las acciones, por ejemplo, de press banco o de sentadilla o de peso muerto, en donde uno tiende a subirle el peso a la carga externa para poder llegar a un límite donde pueda realizar solamente una repetición, ¿ya? Pero esto no solamente está ligado a lo que es el ejercicio con pesa externa, el levantamiento de alguna barra, de algún kettlebell, lo que sea, sino que también por algún tipo de acción, que es más ligado a lo que a lo que nos convoca. Entonces, si nosotros realizamos una acción a máxima intensidad, como puede ser un golpe, como puede ser una patada, como puede ser una acción de proyección, etcétera, etcétera, esto también ayuda a la descarga neural para mejorar este tipo de hipertrofia. Bueno, eso según también cada planificación y estas transiciones, la transformación de un ejercicio a una acción más específica del deporte. Eso dado dentro de cada planificación. Pero también se puede ocupar dentro de una acción que es lo que es primordial para todos nosotros. Eso sí, la invitación siempre es a mantener mucho cuidado con este tipo de ejercicios, dado que las altas cargas de entrenamiento o las altas cargas para realizar un tipo de ejercicio tienden a estar muy cercanos a las posibilidades de lesión. ¿Ya? Hay que tener el cuerpo bien preparado para poder trabajar este tipo de hipertrofia para no provocar ningún tipo de lesión a corto y a largo plazo de alguna manera. Eso llevándolo con la carga externa, el levantamiento de algún peso, eh, pero hay que tener también un cuidado en particular cuando realicemos una acción deportiva, por ejemplo, como un golpe de puño a nuestra máxima intensidad y fuerza, dado de que pueden haber muchos componentes también que pueden jugar un poquito en contra lo que es la recepción del golpe en algún foco, por ejemplo, lo cual nos puede dañar la muñeca, los codos, el hombro, si es que el músculo no está bien preparado. Entonces hay que también tener una consideración en base a la amortiguación de este tipo de golpe o acciones a máxima intensidad. También el hecho de lanzar una patada podría ser menos peligroso en la parte de la recepción del golpe, pero tener mucha consideración de intentar no lanzarla al aire cuando se trata a máxima potencia. ¿Por qué? Porque cuando lanzamos una patada, por ejemplo una patada circular, también tenemos que tener la capacidad de que nuestro músculo pueda detener esa acción. Entonces, si no tenemos una buena compensación entre la parte eh, principal del músculo y la parte de lo que está deteniendo el músculo, la fase excéntrica, por dar un ejemplo, nos podemos desgarrar una de las posibilidades que podemos tener y ahí nos podemos ir unas 2 o 3 semanas fuera del entrenamiento. Entonces la invitación siempre es tener unas consideraciones, la preparación previa para este tipo de entrenamiento que no necesariamente son con carga externa. Para hablar de estos tipos de hipertrofia tenemos que tener algo en consideración que quizás se ha escuchado varias veces, pero quizás hay que darle un poquito más de profundidad en algún otro capítulo, en este caso, que son los tipos de fibra muscular. En este caso tenemos lo que es las fibras de tipo 1, tipo 2 y tipo 2B o 2X, según algún tipo de autor. Va a depender de ahí un poquito, no necesariamente de la preferencia, pero de la manera que se aprende y las justificaciones. A no ser el caso, en esta producción de lo que es la musculatura de tipo 1, es una musculatura más resistente. También se conoce como las fibras rojas, ya que tienen mucha irrigación de por medio. La angiogénesis cumple un rol fundamental dentro de lo que es la producción de la hipertrofia de este tipo de fibras. ¿Ya? También las mitocondrias son muy producidas dentro de este tipo de músculo, ¿ya? Y son de tipo lenta, que se conoce, en donde las personas o el tipo de deporte es muy fundamental para este tipo de fibra, ¿ya? Que son normalmente los deportes ligados a lo que es la resistencia, ¿ya? De largo aliento. Tenemos las fibras de tipo 2, que son unas fibras intermedias, ¿ya? Lo que sí tienen en particular este tipo de fibras que se pueden extrapolar
a tipo 1 o a tipo 2B de una manera un poco más fácil. Si se podría decir, las de tipo 1 igual tienen una posibilidad de adaptación, ¿ya? Pero no al nivel del tipo 2. Y al tipo 2B pasa lo mismo para querer pasar a tipo 1. ¿Ya? Hay más predominancia en las tipo 2 para poder ser más moldeables que en las de tipo 1 o tipo 2B. Estas últimas de tipo 2B son consideradas como las fibras de tipo blancas, pero es por la falta de irrigación y también la cantidad de mitocondrias que puede tener es bastante limitada, pero lo que sí tiene son bastantes conexiones neuronales, lo que permite una descarga neuronal bastante eficiente y bastante potente. Entonces, los deportes que son más ligados a la alta carga, a la alta descarga neuronal o fuerzas máximas, tienden a tener un porcentaje de fibra de tipo 2B bastante importante. Y también hay que tener en cuenta el tipo de estímulo para poder trabajar este tipo de fibras, una o la otra, según las necesidades personales dentro de cada deporte. Tenemos un estímulo de tipo periférico, ya que es el ejercicio de hipertrofia per se, mucho levantamiento de carga, bastantes repeticiones entre medio. Eso es bastante debatible también dentro de los métodos que pueden haber para la hipertrofia. Y uno de carácter central, que es más ligado al sistema nervioso central, como estábamos hablando anteriormente, lo que es el incentivo de esta descarga neuronal. Pero todo esto nos hace preguntarnos cómo entrenamos la hipertrofia, po? ¿Cómo empezamos a trabajar este tipo de cosas? ¿Cuál podría ser una justificación de poder adquirir algún tipo de hipertrofia de alguno de estas dos clasificaciones? Bueno, la hipertrofia tiene tres factores que son importantes para poder realizarla, ¿ya? Y poder obtenerla con el entrenamiento. La primera de ellas, o una de las tres, es el estímulo mecánico, el realizar un ejercicio que necesita una carga, sea externa, sea con el propio peso, pero necesita tener esta tensión muscular eh, para poder lograrse, el estímulo mecánico que se conoce. También necesitamos lo que es el estrés metabólico. Eso quiere decir, aunque tengamos un estrés mecánico, por ejemplo, levantar una mancuerna haciendo un curl de bíceps 2 o 3 veces y con eso voy a estar listo, no creo que vaya a funcionar bastante bien, porque necesita también tener un estrés metabólico. El músculo necesita saber de qué está trabajando. Y el tercero es lo que es el daño muscular. Ya esto tiende a tener cierto debate en ciertos conjuntos, pero tiene que ver mucho con la estimulación de la producción de proteína, la síntesis de proteína, eh, la cual va a ir renovando este tipo de músculo y ir mejorando con la consecuencia de aumentar su tamaño y número de fibras musculares. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos tres factores importantes para la hipertrofia, lo que es el estímulo mecánico, el estrés metabólico y el daño muscular, para poder trabajarse según también las necesidades que ustedes tengan del tipo de hipertrofia. Puede ir más ligado a una o la otra, pero las tres siempre van a estar presentes. Y también dentro de las acciones del músculo, de manera de contraerse, básicamente, ya hablando de lo que es la parte de la tensión mecánica, un poco propiamente tal, una de las formas más efectivas de trabajar la hipertrofia es con el entrenamiento de carácter excéntrico. Eso quiere decir la contracción muscular mientras que el músculo se va extendiendo. Tomemos en cuenta tres tipos de contracción muscular, que son las que nos importan. Hay un par más, pero estas son las tres que nos especifican a nosotros un poquito más. Lo que es el concéntrico, que es el acortamiento del músculo, ¿ya? Esto es la cercanía, el acortamiento de los puentes cruzados de actina y miosina, ya a nivel más fisiológico hablando de este tipo de proteína. Y puede estar más asociado a lo que son las acciones de los deportes que son más de striker o de deporte de combate de golpeo. Ya mucho lo que tenga que ver con el intercambio de golpes suele tener este tipo de contracción como predominante dentro de lo que es el deporte, ya el combate. También tenemos
contracción de carácter isométrico, en donde es una contracción muscular, uno está realizando una fuerza sin desplazamiento de estos puentes cruzados de actina y miosina, manteniendo la longitud del músculo mientras que se realiza esta fuerza. Ya normalmente cuando hacemos trabajo de estabilización, de plancha, todo lo que tenga que ver con hacer un tipo de contracción pero sin movilizar el músculo, estamos hablando de lo que es un tipo de contracción isométrico. Y el tercero tenemos lo que es el excéntrico, lo que estábamos hablando, lo cual es la acción en donde se aumenta la longitud del músculo, ya lo extendemos de manera activa. Eh, Esto con la contracción muscular, en donde se va desacoplando los puentes cruzados de actina y miosina de manera controlada, ¿ya? Esto de manera de que el músculo se pueda extender, no se pueda extender de manera peligrosa, ya no pueda llegar y soltarse, lo cual puede provocar una lesión importante a nivel muscular. Y además tenemos esta tercera proteína que nos ayuda en el factor excéntrico, que toma un rol fundamental, que es lo que es la titina, ¿ya? En la fase excéntrica, lo más asociado en deporte de combate es lo que estamos hablando, los deportes que tengan una buena fase de agarre o sumisiones, en donde lo importante es el dominio del oponente como parte fundamental del combate. Aquí tenemos mucho lo que es el judo, el jiu-jitsu, etcétera, etcétera, a diferencia de lo que son un poquito más ligados a lo concéntrico, los deportes de strike o de golpe, en donde buscan lo que es la acción concéntrica, el poder realizar un golpe eh, en donde predomina la parte de extensiones. Por ejemplo, cuando lanzamos un golpe de puño, normalmente, ¿qué es lo que está trabajando como fundamental? Un extensor del brazo, como puede ser el tríceps. Hay muchos músculos que se asocian a los golpes, pero es dar un ejemplo bastante simple. Una acción concéntrica del tríceps nos ayuda a lanzar ese golpe de puño de manera efectiva y fuerte. Para esto siempre hay que tomar en cuenta el seguir la idea de la acción mecánica, ya de la acción técnica que nosotros queremos mejorar, que sea lo más cercana posible a la realidad. Dentro de lo que es cada deporte de combate tiene acciones que son un poco más predominantes, entonces hay que buscar que este tipo de acciones concéntricas, isométricas o excéntricas sean más ligados a la realidad competitiva. ¿Ya? Esto a medida de que nos acercamos también dentro de lo que es la planificación, dentro de lo que pasamos a una fase más general, una fase de transición, y cuando ya estamos cercanos a la competencia, ya la parte general tendría que prácticamente haber desaparecido. Dentro de todo también tenemos que considerar que la hipertrofia de carácter localizada puede ayudar también a amortiguar lo que son los golpes como los low kick, que son bastante dolorosos en algunos casos, y también usados en las zonas del cuello, pues también para amortiguar los golpes potentes a la cabeza, como lo que pasa con los boxeadores, ¿ya? Y también para cumplir funciones de compensación muscular, dado que los deportes de combate, mucho trabajo de saco, por ejemplo, puede producir ciertas descompensaciones musculares dentro de lo que es el trabajo de hipertrofia y el trabajo específico también. Y hay que tomar en cuenta de que esta hipertrofia, por ejemplo, localizada, hay que darle ciertos tipos de enfoque para recibir los golpes, normalmente en los deportes de strike, en donde tenemos que ver si es que un trabajo, un tipo de hipertrofia sarcomérico o sarcoplasmático puede ser de más ayuda con una o con otra, ¿ya? Hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Y la hipertrofia más enfocada a la fuerza máxima o sarcomérica, que es lo que estamos hablando, hay que considerar que si tiene un enfoque para la mejora de la potencia de los golpes o de la acción motriz, en este caso puede ser una proyección también, hay que tomar en cuenta también los factores de velocidad. Ya hay que pensar de que la potencia es la relación de la fuerza con la velocidad. Entonces, dependiendo del tipo de acción que nosotros queramos mejorar, hay que considerar también el entrenamiento de velocidad de por medio, ¿ya? No solamente el trabajo de fuerza máxima nos va a ayudar a tener una mejor potencia, es uno de los dos factores que ayudan dentro de este proceso, pero también hay que considerar la otra parte que es la velocidad.
tomando en cuenta que a pesar de que la descarga neural es muy fuerte, es muy potente dentro de lo que es las acciones explosivas, también hay que tomar en cuenta a cuánta velocidad nosotros vamos a realizar esa descarga, a cuánta velocidad va a ser realizada nuestra acción, porque a veces trabajar una acción a máxima intensidad, por ejemplo un press banco, ya para un trabajo de brazo, de tren superior y de pecho, si nosotros trabajamos muy cercano a lo que es el 1RM, a la repetición máxima o nuestra máxima fuerza en esa acción, tenemos que considerar la velocidad con la que se está desplazando el músculo. Entonces eso puede ser muy fuerte, pero va a ser muy lento. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestro músculo a realizar? Eso es lo importante que hay que tener. Entonces, el trabajo de hipertrofia sarcomérica o de trabajo de fuerza máxima también, hay que tenerle este factor de velocidad en cuanto queremos transformarlo a la parte ya de potencia. ¿Ya? Hay que tomar eso en mucha consideración. También hay que tomar en cuenta de que trabajando una o la otra, los dos tipos de trabajo de hipertrofia, vamos a mejorar los dos factores de hipertrofia. Pero siempre hay que tomar en cuenta el concepto de predominancia. Ya he hablado en los capítulos también anteriores, en donde un enfoque de trabajo va a ser más predominantemente para mejorar uno de estos factores, ¿ya? Pero todos los entrenamientos mejoran todo, siempre y cuando haya una predominancia de algún tipo de entrenamiento para mejorar un factor, ¿ya? A su vez, a medida que avanza la planificación, también hay que tomar en cuenta y siempre darle la importancia necesaria al factor general, ya a este proceso general, en donde tenemos una adaptación anatómica, ¿ya? Entonces tenemos que primero trabajar nuestro cuerpo, poder adaptarlo para después poder exponerlo a este tipo de cargas de entrenamiento, los cuales pueden ser peligrosos si es que el cuerpo no está eficientemente adaptado. Ya para concluir este capítulo de hipertrofia, hay que tomar en cuenta que no hay hipertrofias que sean mejor una que la otra, sino que sea lo que es más necesario dentro del deporte de combate. Hay que tener las consideraciones básicas del deporte de combate, la persona que tenga el conocimiento necesario de qué es lo que es importante dentro de lo que queremos trabajar en el deporte de combate, sea en karate, en taekwondo, en judo, en jiu-jitsu, en muay thai, en MMA, lo que sea. Siempre va a haber un factor que es importante y ahí es donde empezamos a discriminar ciertos ejercicios unos con otros o ciertos tipos de entrenamiento unos con otros. Y también considerar también la parte de las fases de entrenamiento que estemos ejecutando. Al fin y al cabo, la hipertrofia siempre está presente y se manifiesta dentro de los entrenamientos, tomando en cuenta la predominancia que vaya teniendo cada uno de los objetivos. A distinto nivel, hay que tomar en cuenta que hay que buscar un equilibrio entre estos entrenamientos, como venía diciendo, hacer una discriminación de los tipos de ejercicios que nos pueden servir unos más que otros para realizar algún tipo de hipertrofia que nos funcione y que no nos lleve a un proceso decadente dentro de nuestro rendimiento. Lo cual ayuda a ser más eficientes a nuestros competidores y competidoras sin despreciar ninguno de los efectos del entrenamiento, ni los métodos también que se ocupen para poder lograrlo. Ya hay que discriminar también el método que nosotros vamos a ocupar, que sea lo más eficiente posible, cuando hablamos de rendimiento, normalmente es una carrera en mejorar el rendimiento. Y con esto concluimos este nuevo capítulo que tuvo un poco de demora dentro para poder salir. Las disculpas pertinentes si es que estás escuchando este, este capítulo. También dar un saludo a la gente que nos escucha de varios países dentro de las estadísticas, entre eso Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela, Uruguay y España incluso, que nos estás escuchando. Espero que este material pueda ser de utilidad dentro de todo. No hay materiales buenos ni malos, simplemente algo que nos pueda ayudar, y el discriminar información es lo que nos hace unos buenos profesionales.
Entonces vamos a concluir este capítulo de Radar Science for Combat mandando el saludo pertinente a las personas que nos están escuchando, que mayormente son del país de origen de información, estas cápsulas informativas que son de Chile. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión y estamos viendo algún tipo de publicación entre medio. Así que nos estamos viendo para la próxima. Chao, chao.